¿Eres la persona, por favor? ¿Para arriba o para abajo? Como quieras, pero ciérrala. No, está para abajo y está para arriba. Vamos con los tirantes. Go ahead and pick about 3 songs for me. Yes. Do they matter? We'll pick some good ones. Buenas tardes, Dios les bendiga. Ya se ha llegado la hora de que comencemos, hermanos. Vamos a hacer lo necesario para conectarnos todos, para prepararnos. Ya no traigo mi luminario. Mami, dame un luminario que está por ahí, mi reina. En las vacas, por favor. Gracias. Ya vas a ver. Está todo, se mira muy abajo. ¿Y cómo? Sean todos bienvenidos en esta hermosa tarde, este miércoles. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hermana Juanita, qué bueno que ya está con nosotros. ¿Cómo les fue en su graduación? Yo creo que todo es breve ahorita, ¿verdad? Todas las ceremonias que se están llevando a cabo. Dios les bendiga a todos. Nuestros hermanos Carmona, hermanos Cárdenas, hermanos Ibarra, familia Ibarra, todos y cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar entonces con esta transmisión en esta tarde. Vamos a comenzar con una oración y después continuaremos con algunos cantos para así de esa manera poder continuar. Así es que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que el día de hoy ha sido un día de mucha bendición, mucha actividad. Yo creo que nos vamos imponiendo a lo que las cosas, lo que la vida nos pone. Nos tenemos que adaptar, de otra manera no podemos salir adelante, pero con la ayuda de nuestro Dios, que es lo más importante, pues saldremos adelante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración para poder comenzar en esta tarde. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y déjenme ver si podemos invitar a alguna, antes de que comencemos con la oración, a ver si podemos invitar a algunos que se conecten. ¿La hermana Elvia no está todavía ahí? Creo que no. Es que está preguntando en el chat que dónde va a ser la reunión. Ahí llegó. Okay. Muy bien. Entonces vamos a orar, hermanos, y luego comenzaremos para que comencemos de esta manera con nuestra reunión, nuestra clase, nuestra adoración secundaria en esta tarde, el servicio de mitad de semana. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, en esta hora por habernos dado la oportunidad de concluir con nuestras responsabilidades laborales el día de hoy. Te agradecemos tu bendición, Padre, porque nos has cuidado y hemos tenido la oportunidad de cumplir con esos trabajos o responsabilidades, y te agradecemos porque tú pones los medios para que podamos recibir el sustento para nuestras vidas diarias, y siempre suplicándote por nuestros hermanos que están pasando por esa situación difícil en la que se encuentran desempleados. Pedimos, Señor, que
nos ayudes para ser prudentes, Señor, y para ser buenos administradores de todo lo que tú nos das, Padre, para que cuando vengan los tiempos difíciles podamos, Señor, salir adelante con tu ayuda y tu bendición. Quédese con nosotros en esta hora, sea nuestro invitado de honor, bendiga los cantos que vamos a entonar, su palabra, Señor, también que vamos a entonar, que vamos a compartir y meditar en ella el día de hoy. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de estas grandes bendiciones y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Julián no está, ¿o sí? No, pero... So which ones did you pick? 11, 59, and 116. Vamos a cantar el himno número 59. Habladme más de Cristo, número 59. 59. Espero que tengan allí un himnario, una Biblia, para que así podamos unir nuestras voces, nuestros corazones, nuestras mentes en alabanza a nuestro Dios. Número 59, habladme más de Cristo. Vamos a cantar. Quiero que habléis de aquel grande amor, en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él, habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. What was the last one you mentioned? 116. 116. Vamos a cantar el 116, hermanos. Las promesas de Jesús, 116. Número 116, las promesas de Jesús. Cantamos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo solos, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá.
y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. ¿Cantamos otro o ya seguimos con la clase? Otro, ¿no? Vamos a cantar el 127, Jesucristo desde el cielo. 127. La clase mejor. Ese está bien. Número 127, Jesucristo desde el cielo. Después el hermano Andrés nos va a dirigir en palabras de oración para poder así después meditar en la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y estamos agradecidos con nuestro Dios por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos y a cada uno de ustedes por ser partícipes de esta reunión. Esperamos que todo lo que estemos haciendo, todo lo que vayamos a meditar en esta noche, sea para nuestra edificación, sea de ánimo, sea de estímulo para nuestro crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, crecimiento en cuanto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que usted y yo podamos compartir las buenas nuevas con aquellos que las necesitan. 127, Jesucristo desde el cielo. Jesucristo desde el cielo, con benigna voz de amor, a su lado te convida, desdichado pecador. No rechaces su llamada, abre ya tu corazón. Él te ofrece paz, consuelo y perfecta salvación. Él te ama con ternura, en la cruz lo demostró, pues allí por tu pecado pura sangre derramó. Con afán Jesús te busca, cual amante y fiel pastor, mientras vagas extraviado por la senda del error. Oh, acude sin demora a tu Salvador y Dios. Él te brinda dulce alivio, no resistas más su voz. ¿Y qué vas a hablar? Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este día que nos has dado de vida y de salud. Ayúdanos a todos y cuídanos y cuida a todos que están trabajando, cuídalos del virus y cuídalos enfermos. Ayúdanos a todos y ayuda a los que no tienen trabajo. Ayúdanos en todo lo que necesitan y todo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Vamos a comenzar, hermanos, con nuestro estudio en esta tarde. El día de hoy nos corresponde continuar en lo que estamos viendo en la primera carta de Pablo que le escribe a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, y nos corresponde la porción de los versículos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Lo que vamos a ver en esta tarde, hermanos, corresponde a el deseo de nuestro Dios. ¿Cuál es el deseo de nuestro Dios? Y conforme al contexto que vamos a estar leyendo, le vamos a pedir al hermano Andrés que lea los primeros dos versículos, 1 Timoteo 2, 1 y 2, y luego la hermana Paula va a leer el 3 y el 4, y luego repasamos y luego comenzamos a entrar a la materia de nuestra lección en esta noche. Exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Muy bien, entonces llegamos a los versículos 3 y 4 en esta tarde, y les decía yo que vamos a hablar del deseo de Dios, y la pregunta es, ¿cuál es el deseo de Dios? Bueno, pues el texto nos dice que el deseo de Dios es de que los hombres, ¿cuáles hombres? Que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Entonces el deseo de Dios es la salvación de todos los hombres. Eso es lo que nos va a ocupar en esta tarde, conforme el tiempo nos permita. Vamos a precisamente estudiar esta porción, los versículos, capítulo 2, versículos 3 y 4 de primera de Timoteo. Y hablando de este deseo que Dios tiene para con la humanidad, primeramente podemos notar en el versículo 3, con respecto a las oraciones, que Dios se agrada de que usted y yo oremos, que intercedamos por los demás. El propósito de nuestro Dios es que usted y yo vivamos una vida quieta, una vida reposada, pero sobre todo Él quiere que vivamos en piedad y honestidad. Es lo que estábamos viendo en el versículo 2. Y en pocas palabras, el versículo 3 nos va a decir que Dios se agrada cuando usted y yo hacemos oración para poder pedir por todas las necesidades, para poder agradecerle por todas sus bendiciones, pero sobre todo para que usted y yo oremos por todas las personas. Pero sobre todo recuerde que ya nos había dicho en el versículo 2 que oremos por todas las personas que están en eminencia. En otras palabras, oremos por las personas que están en el poder, en el gobierno, o sea, para los gobernantes, aquellas personas que se encargan de cuidar de cada uno de nosotros a través de las leyes terrenales, las cuales, si usted recuerda que leíamos la semana pasada, según Romanos capítulo 13, toda autoridad puesta no existe sino de parte de Dios, y ellos están para servirnos a nosotros. De hecho, decía ahí, si no me equivoco, que era para alabarnos a nosotros, ¿verdad? Y por supuesto que no es la forma en que usted y yo alabamos a Dios, sino que simplemente lo que la palabra de Dios nos está diciendo es de que si usted y yo vivimos en paz, si usted y yo vivimos reposadamente, si usted y yo estamos haciendo lo correcto de vivir en piedad, acuérdese que la palabra piedad, el concepto de la piedad es una vida dedicada a Dios. Imagínense que usted y yo estamos viviendo este estilo de vida, una vida cristiana, honesta y piadosa. Esto quiere decir que usted y yo no tenemos problemas con las autoridades, sino que las autoridades que Dios ha puesto, las ha puesto para poder castigar a los malhechores, ¿verdad? Y usted y yo nos beneficiamos de esa protección. Es cierto que a veces hay corrupción en el gobierno. Decíamos que Jesucristo advirtió a los discípulos guardados de la levadura de Herodes y de los fariseos. Entonces la corrupción siempre ha existido en el gobierno, pero nuestra responsabilidad no es ir a
acusar a nadie ni andar analizando todos los perdón, los procedimientos y cómo es que el gobierno actúa o no. Simplemente nuestra responsabilidad es orar, poner todo en las manos de Dios, dejar que sea Él el que obre en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Perdón. El propósito es de que nosotros podamos vivir una vida pacífica, ¿verdad? Para que así usted y yo tengamos el temor de que el gobierno nos vaya a perseguir por las creencias que tenemos. Y es cierto que hubo un momento ahí, por un instante, y digo instante, me refiero a meses, ¿verdad? Donde hubo el peligro, ¿verdad? De que si nosotros no apoyábamos la actividad de matrimonios del mismo género, pues entonces nos metíamos en problemas legales, pero gracias a nuestro Dios y al gobernante, al señor Abbott, que se formularon leyes, ¿verdad? Para protegernos a los ministros de no participar en cosas que van en contra de nuestra religión o de nuestra convicción o creencia. Entonces, Dios siempre pone los medios para que podamos vivir en una manera tranquila, sin temor de ser perseguidos, porque si nos oponemos a lo que Dios se opone, entonces verdaderamente esto importa, ¿verdad? Que usted y yo oremos para que podamos hacer la voluntad de nuestro Dios en vivir de una manera piadosa y en honestidad. Entonces, cuando llegamos allá al versículo 3, ¿cómo es que Dios se agrada de que usted y yo vivamos estas vidas de dignidad, estas vidas de devoción? Entonces, importante que notemos que no solamente Dios se agrada de esto, sino que Dios se agrada al querer impartirle a toda la humanidad la oportunidad a la salvación. Es cierto que hay personas que rechazan a Dios, que rechazan su palabra, que rechazan el concepto de una iglesia, que rechazan el concepto de la religión. Hay personas que dicen, bueno, ser cristiano es una relación, no es una religión. Y bueno, hay tantas palabras o juegos de palabras que la gente utiliza, por ejemplo, ¿verdad? Yo no necesito ir a ninguna iglesia porque Dios está en todas partes, ¿verdad? Dios no está limitado en un edificio. Y bueno, dentro de esta mentalidad o detrás de esta mentalidad es que la gente a veces se esconde o se defiende, justifica sus convicciones o sus pensamientos o sus prácticas para no necesariamente ir de acuerdo con el plan de Dios. Entonces de ahí que usted y yo recordemos a Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Él quiere, dice ahí, porque es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, importante, versículo 4, se van a mencionar dos cosas. Dios quiere, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué cosa más dice? Y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y de qué verdad está hablando? Pues en la mañana, no sé si fue ayer o si fue ayer que estábamos leyendo un poquito en cuanto a la verdad de Dios, verdad, redundancia. Cómo es que la palabra de Dios es verdadera y la palabra de Dios no cambia, ni según las circunstancias. Aquí no estamos como que el fin justifica los medios, no estamos en ningún tipo de situación o de ética situacional en la cual si con tal de lograr un buen propósito, hagas lo que hagas, no importa, con tal de que el fin sea bueno. No es así. La palabra de nuestro Dios es verdadera y no se vale de ninguna trampa, de ninguna cosa corrupta o equivocada para hacer las cosas que Él quiera lograr. No es así, ¿verdad? Sino que la palabra de nuestro Dios es verdadera. Como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que alumbra los ojos, que nos hace perfectos, que nos hace más sabios, dice que hace sabio al sencillo, y bueno, tanto que podríamos decir en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Si usted y yo nos detenemos a pensar por un momento qué es lo que Dios ha hecho para demostrar que Él quiere que los hombres sean salvos, que todos los hombres sean salvos, usted y yo podemos, por ejemplo, imaginar, o no imaginar, sino recordar lo que dice ahí, por ejemplo, hermana Paula, lea Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿qué nos dice? Génesis 1, 26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces, fíjese,
tan claro es el propósito de nuestro Dios de querer ofrecerle al hombre la salvación, que primeramente podemos notar que Él hizo al hombre a imagen y a semejanza de Dios. No a imagen y semejanza de los ángeles, no a imagen y semejanza del resto de la creación, ni los animales, ni las plantas, sino que Dios hizo al hombre a imagen y a semejanza de ¿quién? De Él mismo, ¿verdad? Entonces, podemos notar aquí el propósito de nuestro Dios de querer compartir con la humanidad la salvación. Por eso tenemos un alma, ¿verdad? Por eso Dios ha puesto en nosotros la vida, ¿verdad? Tenemos esa sangre que nos da la vida, pero la vida viene de parte de Dios. Y recordamos cuando Dios creó al hombre, dice que sopló aliento de vida en sus narices, ¿verdad? Sus fosas nasales, en su nariz. Y cómo es que Dios en ese entonces creó al hombre un ser viviente, ¿verdad? Pero a imagen y a semejanza de Él mismo los creó. Vamos a leer Josué 24:15, Josué 24:15, para poder mencionar algo importante. Dios nos dio la habilidad de escoger si lo queremos servir o no. Josué 24:15, ustedes recuerdan ya cuando Josué estaba despidiéndose del pueblo. Este es el último discurso que Josué presenta para con el pueblo. Josué le está hablando a esta segunda generación, por decirlo así, de un punto de partida, a esta segunda generación, los que, recuerden ustedes, aquella generación que dijo, no, pues vamos a regresarnos a Egipto, aquí las cosas no andan muy bien, vamos a regresar porque allá teníamos esto, teníamos aquello, vivíamos así, vivíamos asá, pues ¿para qué nos traía Dios aquí a morir en el desierto? Mejor nos hubiera dejado allá en Egipto. Y comenzaron a renegar. Viene la segunda generación, la cual entró a la tierra prometida, y después de escuchar las palabras de Josué, después de escuchar las palabras de Caleb, Josué y Caleb dieron sus declaraciones muy firmes y muy convincentes. Ellos estaban firmes en lo que creían, pero ahora nos encontramos con que el pueblo tenía una elección. Ahora, según el versículo, vamos a leerlo, pero según el versículo, todos ellos aún estaban rodeados de esta idolatría, y era algo imperativo, algo determinante, que ellos, porque en varias ocasiones se les decía, quiten los ídolos que hay en medio de vosotros, quiten sus ídolos que tienen entre ustedes, entre sus campamentos, sus familias, ya quítense de todo eso, pero por supuesto que aquí en el versículo 15, Josué lo hace en manera de ponerles delante de ellos dos opciones, ¿verdad? Y dice el versículo 15, porque en el versículo 14, él, después de que estaba hablando, fíjense lo que dice el versículo 14, muy importante, dice, ahora pues, voy a leer Josué 24:14, Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová, y servirle con integridad y en verdad. ¿Y qué más dice ahí? Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Se imagina usted que los padres, aquella generación que dudó de Dios, que murmuró en contra de Dios, que desagradó a Dios, y por eso cayeron en el desierto después de 40 años, ellos habían servido a otros dioses? Y por eso aquí Josué les continúa diciendo, y en Egipto, ¿y qué van a hacer en lugar de servir a aquellos ídolos, a aquellos dioses falsos? Mejor sirvan a Jehová. Ahora dice el versículo 15, fíjese la oportunidad, la opción, la apelación que Josué está haciendo con el pueblo. A mí se me hace muy interesante porque pues a veces como que no le ponemos mucha atención, nomás lo leemos y ya sabemos lo que dice Josué 24:15, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermanos, aquí Josué les está diciendo, fíjese la primera parte del versículo 15. ¿Qué dice la primera frase del versículo 15? Dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor. Hasta ahí. Dice,
Si les parece mal servir al Señor, si les parece mal servir a Jehová, hermanos, imagínense tantos años estando en la iglesia, por ejemplo nosotros, y que, porque fíjense, acuérdense que lo que estamos hablando hoy es, Dios quiere que ¿quién sea salvo? Todos. Que todos los hombres vengan al arrepentimiento y tengan el conocimiento de la verdad. Piensen esto, ¿verdad? Todavía en la actualidad, algunos de nosotros, y lo estábamos estudiando el domingo en la noche, nos parece mal servir a Dios. ¿Por qué lo decimos? Es que lo demostramos con nuestra actitud, con nuestra falta de dedicación, de tiempo, de esfuerzo y de asistencia en las cosas de Dios. Entonces Josué les está diciendo bien claro, dice, si les parece mal servir a Dios, escojan hoy a quién van a servir. Si quieren servir a los dioses que sirvieron sus padres cuando estaban allá en el otro lado del río, o si ustedes quieren servir a los dioses que están aquí en esta nación alrededor, a los dioses de los amorreos, en la tierra que ustedes habitan, dice, pues si lo quieren hacer ustedes así porque les parece mal servir a Dios y les parece bien servir a los dioses falsos, le dice, ustedes hagan lo que mejor les parezca. Pero dice él, pero yo y mi familia, yo y mi hogar, yo y mi casa, vamos a servir al Señor, a Jehová. Ahora recuerde, Josué se estaba despidiendo, ya estaba en ese discurso de que ahora sí estaba al culminar su vida y su servicio. Acuérdense que Josué entra en el periodo de la conquista y él, cuando antes de que Dios lo llamara a ser este líder, ¿qué era Josué? Pues era un ayudante. ¿El ayudante de quién? De Moisés. Pero se murió Moisés y ahora dice Dios, Josué, tú te vas a encargar de meter este pueblo, de introducir este pueblo a la tierra que yo les prometí. Mi siervo Moisés murió, ahora te corresponde a ti. Y si ustedes se acuerdan, Josué no se llamaba Josué. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba ¿cómo? ¿Se acuerdan? Apúntale ahí, escriban en el comentario. Se llamaba, creo que ahí en el libro de Números menciona, su papá se llamaba Nun, N-U-N. Se los dejo de tarea, les digo, parece que se llama Oseas, ¿verdad? Oseas, hijo de Nun. Entonces, se le da este nombre. ¿Qué quiere decir Josué? Pues viene siempre como Jesús, ¿no? Es Jesús, ¿verdad? Y Jesús quiere decir Salvador. Entonces, tiene que ver con la salvación, de que Dios es mi salvación, o salvación. Entonces, Josué, y por eso es una vez un hermano hacía una comparación, una analogía. Acuérdense que Josué conquistó Jericó y Jesús entró también, ¿en dónde? En Jericó. Entonces es interesante los datos que encontramos ahí, porque Josué es en el hebreo y Jesús es en el griego, ¿verdad? Pero bueno, el punto es este, hermanos. Josué fue aquel hombre que Dios escogió para introducir al pueblo. Josué les dice, escojan. Qué hermoso es esto, que Dios no nada más nos ha creado a su imagen y a su semejanza, pero Dios nos da la habilidad de elegir si lo queremos servir a Él o no. Y la pregunta es, ¿qué vamos a elegir nosotros? Definitivamente que Dios quiere nuestra salvación, pero ¿qué queremos nosotros? A veces usted y yo no queremos lo que nos conviene, ni lo que es mejor para nosotros. A veces usted y yo escogemos lo pasajero, lo que nos va a causar la muerte, aunque sabemos que sí es placentero, pero después nos va a causar la muerte. A veces así como quiera lo hacemos. Imagínense cuántas generaciones le costó al pueblo de Dios deshacerse de los ídolos, a tal grado que Josué, o sea, estamos hablando de que ya había pasado lo del becerro de oro años atrás, y estamos hablando en el punto ya que Josué todavía les está diciendo, o sea, Josué todavía les está predicando en contra de la idolatría. ¿Hasta cuándo, hermanos, el ser humano se va a dar cuenta de que es mejor escoger a Dios, servir a Dios, que servir al mundo o a Satanás? Porque en realidad eso es. Entonces, número 1, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Número 2, Dios nos da la habilidad o nos da la opción de elegir. Número 3, Dios nos ha dado su palabra para que su palabra nos diga cómo debemos ser salvos.
Bueno, Andrés quiere leer Romanos 1, 16 y 17, por favor. Romanos 1, 16 y 17. Ahí podemos ver con respecto a lo que Dios dejó para nosotros escrito, para que lo podamos comprobar. No que nada más que digan que, pues me dijeron, no. Comprueba tú mismo lo que dice la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué nos dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Note usted que el mensaje de salvación no es tan complicado. El plan de Dios para salvar al hombre no es tan complicado. Dios nos ha dejado su palabra escrita para que usted y yo podamos entender cómo es que yo puedo ser salvo de la condenación que es la consecuencia de mis acciones, de mis pecados. Dios me da la oportunidad de una regeneración, de un cambio, de una remisión, de poder empezar de nuevo, de borrón y cuenta nueva, ¿verdad? En pocas palabras. Dice el apóstol Pablo que él no se avergonzaba del mensaje de salvación, de las buenas nuevas, porque las buenas nuevas de Jesucristo, ahí está el poder de Dios para salvar al hombre. ¿A cuál hombre? Pues aunque el potencial está allí, cualquier hombre puede ser salvo, pero dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice a todo aquel que cree. El Evangelio tiene poder para salvar a cualquier persona. Tuvo el poder de salvar a un criminal, a un malhechor tan peligroso como lo fue Saulo, que perseguía a la iglesia, que la azotaba, que la perseguía, que los encarcelaba, que los hacía blasfemar. Era un injuriador, como leíamos en el capítulo anterior. Una persona que se había burlado, que se había aprovechado de los cristianos. Pero el poder del Evangelio es tan grande que convirtió a un enemigo terrible en un siervo útil para nuestro Dios. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa que seas judío, no importa que seas griego. Sí, primeramente el Evangelio se le predicó a los judíos, pero también al final de cuentas se le llevó también a los gentiles. Acuérdense que una y otra ocasión leemos ahí en el libro de los Hechos cómo es que Pablo y Silas predicaban el Evangelio. Hechos 14, 15, 16. Los judíos se burlaban. Los judíos rechazaban el mensaje de salvación y en ocasiones recuerda que hasta trataron de quitarle la vida al apóstol Pablo. Entonces el Evangelio es para todos. La palabra de Dios nos dice cómo ser salvos. Y por supuesto que aquí no están todos los pasos del plan de salvación, pero si usted cree, puede obtener la salvación. Ya sabemos que creer quiere decir obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice el versículo 17, porque en el Evangelio, en las buenas nuevas, en el mensaje de Dios, la justicia. ¿Qué es justicia? El compuesto, ¿verdad? Las leyes, las reglas que Dios compuso, que organizó, que nos dio para obtener la salvación. En el Evangelio, la justicia de Dios, ¿verdad? La obra de Dios, el plan de Dios, se revela por fe y para fe. O sea, tienes que tener fe para poder entrar dentro de la justicia de Dios y ser parte del plan de Dios, pero también va a crear más fe en ti, te va a llevar a la salvación. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. No una fe sola, no una fe muerta, no una fe desobediente, sino una fe obediente, una fe con obras. Y hermano, por ahí no dice eso. Pues tampoco dice que es una fe sola. Dice que el justo por la fe vivirá. Y todo lo que tenemos que hacer es encontrar en el contexto de la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento, cómo es que Dios dice que tenemos que tener una fe obediente, una fe con obras, una fe como la que tenía Noé, que Noé obedeció lo que Dios le dijo, una fe como la de Moisés, que también obedeció lo que Dios le decía, una fe como la de aquel hombre etíope, que entendió el mensaje y inmediatamente supo que tenía que bautizarse, ¿verdad? Como lo hizo Pablo, que le decía a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces a todas estas personas se les ha dicho lo que tienen que hacer, pero la decisión siempre está
en la persona. La palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Depende de nosotros si vamos o no a obedecer la palabra de nuestro Dios. Número 4. Dios nos dio a su Hijo unigénito para que usted y yo podamos tener vida eterna a través de creer en Él. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, hasta ahorita nos creó a su imagen y a su semejanza. Nos dio la habilidad de elegir, de escoger si lo vamos a servir o no. Nos dio su palabra que nos dice cómo podemos ser salvos. Y también nos ha dado el don más grande, su Hijo, su unigénito, para que usted y yo podamos, a través de la fe, tener vida eterna. Ahora, como lo dijera el apóstol Pablo en Efesios 2:4, número 5, Él nos ha mostrado las riquezas de su misericordia y su gran amor. Ese es el número 5. Nos ha mostrado la riqueza de su misericordia y su grande amor. Y vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2 y versículo 4. Y dice de la siguiente manera, Efesios 2, 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por supuesto que la parte final del versículo 5 dice, por gracia sois salvos. Ya sabemos que usted y yo nunca podremos hacer nada para merecer la salvación. Y déjeme aclarar esto porque uno nunca sabe cuando alguien está escuchando una porción de la palabra y en esa única ocasión que lo explicamos, la persona se queda con la duda. El versículo 5, cuando dice por gracia sois salvos, hermanos, no quiere decir, amigos, no quiere decir, ahí está, si somos salvos por gracia, el bautismo no nos va a salvar. Hermanos, amigos, Dios nos ofrece la salvación. Y si usted y yo queremos la salvación para poder recibir la gracia de Dios, sí, la gracia de Dios es gratuita. Sí, Dios por su voluntad, por su misericordia, por su amor, por su bondad, Él quiso salvarnos. Eso nadie lo va a discutir. Dios nos salva porque Él quiere. Pero para poder recibir la gracia de Dios, nosotros tenemos que cumplir con las condiciones que Él nos pone. Y fíjese, el simple hecho de creer es un verbo, es una acción. A lo mejor no requiere que yo me mueva, que me movilice, que haga algo, no. Pero tengo que hacer la conclusión, llegar al punto de decir o de aceptar que creo, ¿verdad? Porque para poder creer en algo, tengo que escuchar algo de lo que voy a creer o lo que voy a no creer, lo que voy a rechazar. Entonces, el simple hecho de creer, ya estoy haciendo algo. Y las personas que dicen, no, el bautismo no salva, aunque la Biblia dice que el bautismo salva, la gente dice, no, el bautismo no salva. Bueno, la fe, o sea, creer es una acción. ¿Y qué es más importante, creer o bautizarse? O creer y confesar, o creer y arrepentirse, o creer y ser fiel. Si se fija usted, la fe tiene mucho que ver con creer, que viene siendo lo mismo, por supuesto. La fe tiene mucho que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con nuestra confesión, la fe tiene todo que ver con el bautismo, la fe tiene todo que ver con nuestra fidelidad a Dios. Porque aunque nos bauticemos para perdón de pecados y que creamos, pero si no somos fieles, pues no nos vamos a salvar, ¿verdad? Pero lo que estamos enfatizando en esta tarde, en esta noche es, Dios nos muestra, como dice el versículo 4, su misericordia, y nos muestra su gran amor. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es intenso. El amor de Dios siempre es, ¿verdad? Entonces, para siempre es. No cambia. Dios no es voluble, Dios no es de esos caprichosos. Dios es celoso porque nos ama con un amor tan intenso que Él quiere que nada más seamos de Él.
Él no nos va a compartir con Satanás, Él no nos va a compartir con el mundo, eso sí, ¿verdad? Dios pone sus condiciones también. El amor de Dios es un amor tan grande y a veces yo no sé si es algo lo correcto al decir que el amor de Dios es incondicional, porque en realidad hasta cierto punto en realidad no es así. De hecho, Dios sí tiene condiciones, de hecho Dios sí nos ama, sí, aunque no lo vemos como que Él nos ama, pero llega el punto en que pues lo vamos a cansar, ¿verdad? Y si no obedecemos lo que Él pide, lo que Él nos ofrece, aún hablando humanamente, hasta las buenas personas se cansan, ¿verdad? Usted y yo somos amables una y otra vez, pero llega el punto en que cuando la gente entre una y otra vez nunca acepta nuestra bondad, pues a veces nos cansamos. Dios también tiene un límite, y si usted y yo no nos apresuramos a hacer lo que Él nos pide, sí, Él quiere que todos sean salvos, pero si usted y yo continuamos rechazando a Dios, va a llegar al punto en que Dios ya no nos va a volver a ofrecer la oportunidad de la vida eterna. Entonces, fíjese, número 6. Vamos a leer Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito 2, versículos 11 y 12. Y vamos a ver que número 6 nos ha mostrado su gracia. Dios también nos ha mostrado su gracia. Veíamos en el punto anterior, Dios nos ha mostrado su misericordia y su amor, pero también nos ha mostrado su gracia. En Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Si alguien le gusta leer, por favor, el que guste. 11 y 12, Tito 2. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Muy bien. Ahora fíjese. Número 6 estamos diciendo, Dios ha mostrado su gracia. Y dice el versículo 11, gracias hermano por la lectura, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué quiere decir que se ha manifestado? Se ha demostrado. En otras palabras, la hemos visto, la hemos entendido. Dios ha obrado para que usted y yo, dice aquí, vea, para que entendamos que Dios nos quiere salvar. Y el versículo 11 es tan claro, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, algo muy semejante que lo que dice allá en Timoteo, ¿verdad? En el versículo 4, en 1 Timoteo 2:4, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, algo bien importante, hermanos, en esta parte, en el versículo 12, y es lo siguiente: Dios sí ha manifestado, sí ha demostrado, sí la entendemos, Él nos quiere salvar, pero nos enseña, y eso es algo muy importante. Dios nos enseña a través de ese amor, a través de esa misericordia, a través de esa gracia. Dios nos enseña a través de su palabra que usted y yo necesitamos, si queremos la salvación, necesitamos renunciar. ¿Y usted sabe qué es renunciar? Como cuando se va de un trabajo. A veces dice la gente, no me vas a correr, yo renuncio. Eso es por el orgullo que tiene la gente. No me van a correr, yo voy a renunciar. Bueno, el mismo concepto está aquí. Renunciemos a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? ¿Sabe qué es? Pues el mal. Cuando dice que renunciemos a la impiedad, está diciendo, dejemos de hacer el mal. Pero también dice, y que renunciemos, ¿a qué más? A los deseos mundanos. ¿Tiene usted deseos mundanos? ¿Tiene usted pasiones mundanas? ¿Tenemos o no tenemos deseos? A veces, malos. ¿Sí los tenemos? Fíjese. O sea, es parte del ser humano. Pero dice el apóstol Pablo, pues Dios te enseña a través de su palabra y a través de su bondad y de su gracia y su misericordia que renuncies al pecado, que renuncies a los malos deseos, que por lo contrario vivas de tal manera en este mundo, en este siglo, en este tiempo, de una manera sobria, en tus 5 sentidos, despierto, velando, orando,
justa. ¿Ya? Hay que vivir como Dios es justo, nosotros también tenemos que ser justos. ¿Ya? Ahí está hablando de rectitud, ahí está hablando de lo correcto, ahí está hablando de lo bueno, ahí está hablando de hacer las cosas de Dios, sus mandamientos. Sobria, justa y piadosamente. Y la palabra piadosamente, otra vez, quiere decir entregados en una vida de servicio a Dios. Es lo que está diciendo nada más. Hermanos, es importante que entendamos que Dios muestra su gracia a todos los hombres, pero también nos enseña. Y si nos enseña, es para que sepamos cómo vivir, para poder permanecer en esa salvación que Dios quiere darnos a través de su Hijo. Ahora vamos a ver lo que nos dice Romanos 5, del 6 al 11. Romanos capítulo 5, de los versículos 6 en adelante. Ahora, número 7. Dios nos ama tanto y Dios quiere nuestra salvación, que Jesús dio su vida y su sangre preciosa para que seamos salvos de la ira de Dios. ¿Cómo que Dios tiene ira para nosotros? ¿Y qué no quiere que nos salvemos? Sí, Dios quiere que nos salvemos, pero cuando juzgue al mundo, lo va a hacer con justicia. Y va a venir un castigo terrible, como dice segundo los Tesalonicenses 1, del 7 en adelante, para dar retribución a todos los que no creen en Dios y los que no quieren obedecer el Evangelio. Entonces, va a haber un día de juicio final, y va a haber un día de castigo, y va a haber un día de ajustar cuentas. Y Jesús hizo todo lo necesario para que usted y yo estemos en una condición, en una posición de ventaja, que cuando venga ese día del juicio final no tengamos de qué avergonzarnos, no tengamos de qué preocuparnos, sino que ya vayamos a recibir la vida eterna que Él nos promete. Ahora dice Romanos 5, del versículo 6 en adelante, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Y quiénes éramos los impíos? Pues usted y yo. Éramos impíos, éramos malos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí se incluye Pablo también, a veces utiliza mucho la palabra ustedes, vosotros, ¿no? Aquí dice para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre o en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Y de qué ira está hablando? Ya dijimos, ¿verdad? Viene un castigo eterno para todos aquellos que desobedecen a Dios, para aquellos que no hacen la voluntad de Dios, para aquellos que se oponen a la piedad, a las cosas buenas. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, hablando de esa primera parte del versículo, y déjenme regresar ya a Timoteo porque ya se nos acabó el tiempo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y bueno, pues la pregunta que vamos a dejar en esta noche ¿es usted ya uno de los salvos? ¿Cómo sabemos si somos uno de los salvos? Pues si usted y yo ya nos revestimos de Cristo, si ya fuimos bautizados para perdón de pecados, si usted y yo estamos sirviendo a Dios en fidelidad y nos estamos esforzando. A lo mejor no tenemos 5 talentos, a lo mejor no tenemos 2, pero si tenemos un talento y lo estamos poniendo a trabajar, en otras palabras, si yo estoy sirviendo a Dios conforme lo que Él me ha dado, los medios y todo lo que Él ha hecho posible en mí y en mi familia, si yo estoy sirviendo a Dios, entonces estamos siendo fieles a Dios, estamos trabajando en fidelidad. Entonces, ¿es usted una persona que está salva? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y si usted diga somos salvos, pero nuestros hijos o nuestros familiares o nuestros vecinos, porque sabemos que hay mucha gente que aún no es salva. ¿Salva de qué? Salva del pecado y salva de las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted y yo también ya llegamos al conocimiento de la verdad. Y la próxima semana vamos a hablar
de lo importante que es la relación entre conocer la verdad y ser salvos. ¿Qué sucede primero? ¿Primero somos salvos o primero conocemos la verdad? Primero hay que llegar a un conocimiento pleno, ¿verdad? O un conocimiento de la palabra de Dios. Primero hay que escuchar el Evangelio, ¿verdad? Así que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que usted y yo vengamos al conocimiento de la verdad. Y si no venimos al conocimiento de la verdad, si nos contaron un cuento, como se dice vulgarmente, si nos dijeron nomás, y usted y yo no hemos comprobado, como dicen nuestros hermanos, ¿verdad? Hay que ser como los de Berea. Hay que comprobar a ver si lo que dice aquí, lo que se nos está diciendo, la Escritura verdaderamente así lo dice. Y la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que vengamos al conocimiento de la verdad. Y muchos de nosotros, aún, aunque ya hemos escuchado el Evangelio, no hemos comprendido la palabra de Dios. No hemos comprendido el plan de Dios para salvarnos. Sí, ya tenemos un entendimiento, sí, pues ya sabemos que Dios es bueno, ya sabemos que Dios quiere nuestra salvación, ya sabemos que Dios, y conocemos mucho de Biblia, pero ¿por qué no hemos tomado ese paso que nos falta de obedecer el Evangelio? Acuérdese que Satanás está haciendo lo posible porque usted no obedezca el Evangelio. Satanás le va a poner trampas, le va a poner pruebas, le va a poner de todo para que usted no obedezca el Evangelio. Entonces tenga cuidado, porque Satanás es muy tremendo, es muy engañador, es muy astuto. Y bueno, entonces definitivamente que debemos de recordar, gracias hermana Rosita, números 13, 16, Oseas, hijo de Nun, ¿verdad? Entonces, y después se le cambia el nombre a Josué. Gracias hermana por la referencia. Pues que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, en esta noche. Agradezco al hermano Andy que nos acompaña, a la hermana Paula y a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Espero que de alguna forma esto nos anime, nos estimule a querer seguir hablando, ¿verdad?, con nuestros hermanos y amigos, y sobre todo con aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, que ellos comprendan la urgencia de obedecer el Evangelio ya, porque la vida no está garantizada para el día de mañana y no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. El futuro es incierto para aquellos que no conocen, que no están en el plan de Dios, en el camino del Señor. Para usted y para mí, que somos hijos de Dios, el futuro no tiene nada que ver, hermanos. El futuro pues se va a hacer lo que Dios quiera. Y no importa que venga el futuro y lo que sea, si estamos con el Señor, si el Señor está con nosotros, pues ya sabemos que las cosas van a salir bien a final de cuentas. O sea lo que pase, enfermedades, pérdidas, muertes, lo que sea. Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todo va a resultar en un bien, ¿verdad? Entonces, es importante que recordemos todo eso. Bueno, vamos a cantar un himno más, el himno número... ¿cómo quedó, hermano? El himno número 11, hermanos. Vamos a cantar el himno número 11. Como himno final o de invitación para que recapacitemos. Y le pregunto yo a usted, ¿existe un lugar para usted donde usted quiere estar? Dice el himno, hay un lugar donde quiero estar. ¿Y queremos estar en el cielo ya, hermanos? ¿O todavía no? Todavía tenemos mucho que vivir en esta vida. ¿Qué dice el joven? Yo estoy muy joven ahorita, voy a hablarle a los viejos, a los ancianitos, a los que están muriendo, voy a hablarles de la palabra de Dios a ellos. Y los que se están muriendo, ¿qué dicen? No, hombre, voy a hablarle a los jóvenes, tienen toda una vida por delante. Total, que la gente no tiene tiempo para Dios. Y usted y yo, acuérdense de la exhortación, aunque en la Escritura esas palabras son para los ricos, dile a los ricos que echen mano de la vida eterna. Pero sin embargo es para todos nosotros, hermanos. Hay que echar manos de la vida eterna, hay que asir de aquella promesa, ¿verdad? Número 11, hay un lugar donde quiero estar. Y después nos estaremos despidiendo en palabras de oración, esperando que usted y yo verdaderamente anhelemos estar en esa morada celestial. ¿Ustedes sí piensan en eso? En la morada que les hizo nuestro Señor Jesucristo, en la mansión. En la mansión de Cristo está, dice el canto también, ¿verdad? Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Entonces, dice aquí este himno, hay un lugar donde quiero estar muy cerca de mi Redentor. Si me voy a regresar y los voy a llevar conmigo para que ustedes estén donde yo esté.
Son las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 14 del 1 en adelante. Número 11. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús. Rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Muy bien, pues que el Señor les bendiga en esta tarde, en esta noche. Todavía tenemos luz allá afuera. Quizá haya la oportunidad de hacer un poco más de cosas, ¿verdad?, en esta tarde. Bueno, pues que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. No sé si hay alguna petición. El hermano Tino nos comunicaba que la suegra de Ricardo ayer, no sé si fue ayer o ahora, estábamos orando por la señora Juanita, la suegra de Ricardo Rivera, la consuegra del hermano Tino y la hermana Beba. Está muy enfermita, pues ya murió la señora, desafortunadamente, y pues oremos por esa familia, para que el Señor les ayude. Y bueno, hermanos, pues como lo estamos diciendo, ¿verdad? Nuestra vida es incierta, no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí. El día de hoy es importantísimo, hay que aprovecharlo, ¿eh? Entonces, orando por esa familia. No recuerdo el apellido de la señora Juanita, y él me dijo el nombre y me dijo cómo se escribía y todo, pero no recuerdo el apellido de la señora Juanita. Pero quiere que oren por todos ellos, también la familia Rivera. Muy bien. Pues claro que sí, vamos a incluir a todos nuestros hermanos en la oración, orando por esta familia, la familia Rivera. Y así es, hermana Juanita, vamos a seguir orando para que nuestro Dios nos siga bendiciendo y siga agradeciendo a nuestro Dios por esas grandes bendiciones que hemos recibido de parte de Él, todos esos favores. Tantas bendiciones, hermanos. Ya desde el simple hecho de que usted y yo ya somos hijos de Dios, ya es una bendición muy grande. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos la promesa de la vida eterna, tenemos una mansión en el cielo, tenemos muchas cosas, ¿verdad? Y como dice ahí el canto, Él nos va a librar del tentador. Nuestro Señor Jesucristo nos ayuda, nos acompaña. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Acuérdense, Efesios 6:10 en adelante, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos resistir firmes contra las hechanzas del diablo, y acabando todo, que aún estemos firmes. Tenemos, hermanos, esa arma poderosa que es la palabra de Dios, esa espada espiritual. Y recuerde que el Señor Jesucristo la utilizó y venció al enemigo, ¿verdad?, en 3 ocasiones, 3 acechanzas.
tentándole en cuanto a su divinidad, en cuanto a su humanidad, en cuanto a su fidelidad a Dios y su lealtad a Dios. Satanás tentó a Jesucristo y Jesucristo supo defenderse con la palabra, con esa espada del Espíritu, ¿verdad? Ahí dice Deuteronomio capítulo 8 todo lo que Jesús había comentado, ¿verdad? Escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces se defendió Jesús con la palabra. Y usted y yo, hermanos, también tenemos la palabra de Dios clara. Nos dice lo que tenemos que hacer, depende de nosotros. Vamos a orar, hermanos, entonces, para despedirnos, y les agradecemos su cooperación, su tiempo, su compañía. Dios les bendiga, y después de la oración estamos despedidos. Pero el miércoles que entra, si Dios quiere, si no me equivoco, es miércoles de cantos. Muy bien, jóvenes, niños, felicidades por sus logros. Que el Señor les bendiga. Heidi, esperamos que la próxima noticia sea que pues ya vas a ir al colegio, a la universidad. No tienes que hacerlo, pero es nuestro deseo que te sigas superando. ¿Quién era la hermana Juanita? ¿Era Daisy la que se graduó? Sí. Sí, Daisy, que ya lleva para middle school. Pues felicidades, Daisy, Dios te bendiga. Échale muchas ganas porque estás empezando tus estudios ahora de otra etapa. Que Dios te bendiga. Y todos los jovencitos, por ahí la hermana Nelly también compartió esa imagen de los muchachitos que ya se recibieron de un año más de estudio. Y pues a todos los jovencitos, ¿verdad? Leo, Lisbeth, a todos, ¿verdad? A Josué, a Farid, a Liz, a todos los niños, a Esteban, a Benji, a Gael, y luego también la hermana Jasmine nos había pedido que oráramos por Chris y por Emily, ¿verdad? Que ellos también están estudiando, por supuesto, en la universidad, están estudiando Emily. Que Dios les bendiga, sigan adelante, hermanos, jóvenes, niños, adelante, con mucho ánimo, y recuerden, se los vuelvo a decir, ustedes tienen cosas muy importantes a su favor. Primero, tienen a Dios de su lado. Segundo, tienen una ciudadanía en este país. Tercero, tienen el idioma, tienen 2 idiomas. Cuarto, tienen el apoyo de sus padres. Quinto, ahí pongan el que quieran, ¿verdad? Pero tienen muchas ventajas, y yo les voy a decir algo, ahorita yo estaba, claro que sí, hermana Elvia, orando por todas por todas mis también dice, por sus nietas, ¿verdad? Me imagino que quiso decir, hermana Elvia. Yo les voy a decir algo, hermanos, que yo en lo personal me registré en el colegio, y pues por mi estatus en este país es un poquito más difícil, pero parece que supuestamente sí me habían aceptado. Todavía estoy esperando una respuesta, pero Dios sabe, hermano, Dios sabe, aunque en realidad no tengo tiempo para estudiar, pero pues con 2 trabajitos y con la familia, pero ya Dios dirá, proveerá, pondrá el tiempo. El punto es, como le decía a un jovencito que se llama Ángel, que anda por aquí, por el barrio, le digo, trabaja, tienes documentos, tienes el idioma, pues ¿qué te falta? Pero a veces nosotros nos atenemos o porque tenemos alguna deshabilidad, ¿verdad? Que a veces aparentemente no se ve. Pero bueno, Dios sabe, hermanos, en realidad lo que cada uno de nosotros tiene en límites y en potencial. Así es que animemos a los jovencitos para que sigan estudiando, para que se sigan superando, para que hagan lo mejor que pueden hacer. Estamos en el país de las oportunidades. Si ustedes que nacieron aquí no saben qué es eso, nosotros que venimos de otro país comprendemos muy bien que aquí hay muchas ayudas de muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, hermanas, que andaban sacando sus diplomas de la high school, del GED, cursos del colegio, sigan adelante, hermana Jasmine, que Dios te bendiga, hermana. Yo sé que también estabas estudiando, échale ganas, hermana, que Dios te ayude para que sigas adelante, y necesitamos de todos ustedes. Acuérdense, como decían antes, ¿verdad? Ustedes son un orgullo hispano, así es que ánimo, sigan estudiando, ¿verdad? Hermanos, ustedes también, le comento a la hermana Paula, pues a terminar eso de la enfermería, ¿verdad? Ser enfermera, lo que sea, ¿verdad? El punto es de que sigamos adelante. Hay personas que sacan sus certificados de soldadura, de aire acondicionado, de electricidad. Hay unos que van al colegio y sacan su certificado de decorar pasteles, ¿verdad? O sea, de todo hay, hermanos, ¿verdad? Entonces, como les digo, son bendiciones que tenemos en este país, así es que hay que aprovecharlas, ¿verdad? Hermana Paula, ¿iba a decir algo? Nada. Vamos a orar, hermanos, y estaremos despedidos después de la oración. Eterno Dios y buen Padre, venimos delante de tu presencia una vez más para darte las muchas gracias por este día, por habernos dado la oportunidad de reunirnos el día de hoy para seguir estudiando tu palabra.
Gracias, Señor, porque tuviste a bien otorgarnos la vida eterna, la salvación, Señor, para poder participar de todas las bendiciones espirituales que tú nos ofreces y nos das. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo que has ofrecido en sacrificio por todos nosotros. Gracias por tu Espíritu que nos has dado como una garantía, Señor, de que somos tuyos y que vas a volver por nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ser parte de esta iglesia, que tú nos das ese privilegio de ser tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza de la vida eterna que tenemos de algún día estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este país y por tener tantas bendiciones, Señor, tantos beneficios. Bendice a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos adultos también. A todos, Padre, ayúdanos para seguir adelante luchando, Padre, para una educación secular mejor cada día, un mejor trabajo, Señor, mejores posibilidades. Pero sobre todo, Padre, que nos ocupemos en lo más importante, que es lo espiritual, el estudio de tu palabra, Señor, el nutrirnos con ella para poder estar bien alimentados, Señor, para que cuando venga el día difícil, el día malo, podamos estar firmes, Señor, para poder luchar contra el enemigo y para poder alcanzar la vida eterna, Señor, que tú nos das en promesa. Pedimos tu bendición por cada uno de nosotros, por nuestra salud, por nuestros hermanos ancianitos, por todas las embarazadas, por todos los que trabajan en el campo médico, por todos los que están pasando por tratamientos de diferentes tipos, Señor, para el cáncer, para el azúcar, para muchas cosas, Señor, que hay procedimientos difíciles, Señor, dolorosos, incómodos. Tú brinda, Padre, cada quien lo necesario conforme a tu divina voluntad. Bendícenos, Señor, en esta hora. Ayúdanos a descansar en esta noche. Te pedimos tu bendición por cada familia, cada hogar, cada uno de los niños que han terminado un año más de escuela. Y ayúdales para que se sigan preparando, Señor. Darles la posibilidad de seguir adelante, siempre con optimismo, siempre con positivismo, Padre. No siendo negativos, Padre, sino que siendo personas de bien. Siempre buscando, Padre, la manera de superarnos y de ayudar también a otros. Te pedimos la bendición por la familia la familia Rivera, Señor, por todos nuestros hermanos en sus necesidades. Te pedimos por aquella familia de la señora Juanita que ha fallecido, la suegra de Ricardo Rivera. Bendice a toda esa familia, Señor, dales el consuelo. Bendice a Lupita, que también ha perdido su bebé, a Mayela, que también ya semanas atrás perdió su bebé, y a todas aquellas personas que han perdido un ser querido, Señor, por todos los enfermos de cáncer y diabetes, Señor, de otras enfermedades terribles, Señor. Sé con cada uno según tu divina misericordia, Padre, para con cada uno de ellos y nosotros. Bendícenos en esta noche. Sé con todos nuestros hijos, nietos, familiares, Señor. Tú sabes quiénes son y los ponemos en tus manos. Danos la salud, danos una noche de descanso. Danos el gozo, Padre, de meditar en tu palabra cada oportunidad que tengamos, Señor, para seguir siendo fortalecidos a través de ella. Bendice el grupo de nuestros hermanos y amigos que estuvieron presentes en esta noche, acompañándonos. Sé con cada matrimonio, con cada familia, con cada individuo, Señor. Perdona, Padre, nuestros pecados, y en Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, pasen buenas noches y nos estaremos viendo. Hasta los que se van rápido, no saluden. Dios les bendiga en esta noche y nos veremos mañana. Tenemos una cita mañana, mismo canal y a la misma hora, 12 del mediodía, mañana por el canal de South Main. Dios les bendiga, hermanos. Igual, Dios nos bendiga.